Hoy 4 de noviembre del 2019 nos encontramos reunidos en la sala número 2 del Juzgado de Control y Juicio Oral Penal de la ciudad de Tehuacán, Puebla, con la finalidad de desahogar la causa inicial de prevención de medidas cautelares personales de la imputada Jimena Reyes Palacios por el hecho con apariencia de delito de robo en local comercial cometido en agrario de Carla Betancourt Garza, propietaria de la boutique Carla Fashion, cuyo delito con fundamento en el artículo 373 del Código Penal vigente del Estado de Puebla para el sistema acusatorio oral. Hago de su conocimiento que la audiencia será presidida por la juez licenciada Eldi Lisset Damián Olmos. Asimismo, con fundamento en el numeral 72 y 73 del ordenamiento antes invocado, informo a ustedes el código de orden y respeto que deberá llevarse en medio de los juicios procesales, principalmente en esta audiencia, quedando prohibido introducir objetos de audio y videograbación o cualquier medio electrónico que contenga el fin de disponer de la audiencia. Esto con la finalidad de preservar el estatus de inocencia de la imputada. En caso de que no se cumpla con lo anterior, la juez aplicará la sanción establecida en la ley o solicitar el abandono de la sala. Asimismo, se le solicita a la audiencia que evite hacer uso excesivo de la voz. Esta audiencia se llevará a cabo a las 11 horas de la mañana y asimismo pido a la audiencia se ponga de pie para recibir a la honorable juez Eldi Lisset Damián Olmos. Buenos días, tomen asiento por favor. Siendo las 11:02 de la mañana, se apertura la audiencia. Se procederá a que se identifiquen las partes que intervienen en la misma, empezando por el Ministerio Público, por favor. Gracias, su señoría. Comparece la licenciada Yasmín Jiménez Guzmán, agente del Ministerio Público Investigador, especializada en el delito de robo, de generales ya proporcionados en gestión judicial. ¿Y a su lado lo acompaña? Buenos días, su señoría, la licenciada Paulina Olivia Romero, asesor jurídico público, adscrito a la Dirección General de Atención a Víctimas de Delitos Generales, ya proporcionados en gestión judicial. Buenos días, su señoría, mi nombre es Carla Betancourt Garza. Gracias. ¿Y por la defensa quién comparece? Buenos días, su señoría. Comparece el licenciado Sayek Altamirano López, defensor particular de la imputada en la presente causa penal. ¿Y la persona que lo acompaña? Buenos días, su señoría, mi nombre es Jimena Reyes Palacios. Le pregunto a usted, imputada, ¿desea que le siga representando el abogado que la acompaña? Sí, su señoría. Le pregunto a usted, defensor, ¿reitera la aceptación del cargo, abogado? Así es, su señoría. La parte ofendida es la única que ha mencionado el fiscal. Así es, su señoría. ¿El asesor jurídico es la representante legal de la víctima? Así es, su señoría. La audiencia, entiendo, fue convocada por el defensor particular de la imputada, Es correcto, su señoría. con el fin, según advierto, de la modificación de las medidas cautelares. Es correcto. Entiendo. Tiene la medida cautelar de prisión preventiva, ¿cierto? Así es, su señoría. Quiero presumir que pretende una más favorable para el imputado. Está en lo correcto, su señoría. Una menos gravosa o lesiva. En este caso estamos buscando la modificación de la medida cautelar, por considerar que han variado las condiciones que dieron lugar a la imposición de fecha 8 de junio del presente año. Bien. Permítame revisar que la condición relativa de que todas las partes están debidamente convocadas. En la presente diligencia se encuentran todas las partes.
Bien, como la audiencia fue convocada por el defensor de la imputada, le concedo el uso de la palabra al abogado defensor, sobre todo para que me precise, me funde y me motive cómo es que de forma objetiva variaron las condiciones que justifica la medida cautelar que pesa sobre la imputada. Por supuesto, señoría. En términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que se debe acreditar que han variado de manera objetiva los argumentos que dieron lugar a la prisión preventiva. Pero es necesario puntualizar que fueron dos los razonamientos en la medular que mi homólogo determinó el 8 de junio del presente año, y fueron tres los aspectos que dieron lugar a la imposición: garantizar la presencia de la imputada a juicio. Ese es uno de los propósitos de la medida cautelar. Gracias. Continúa su señoría. El máximo de la pena a imponer. Esa fue una de las condiciones que se tomó en cuenta, el máximo de imponer al imputado. Y la seguridad de la parte ofendida y la comunidad en general. Bien, antes de abordar este tema, ¿me puede explicar o en su caso justificar cómo es que en su opinión varió de manera objetiva la condición relativa que se tomó en cuenta para imponer la prisión preventiva al imputado? Es decir, cómo ha variado la condición para precisamente que se tomó en cuenta como esa condición. ¿Cuál ha sido el máximo probable de la pena a imponer por la comisión del delito, por el cual se le vinculó a proceso, que en el caso particular es hasta por 12 años de prisión? Quiero que me explique nada más eso. Defensa, limítese a contestar lo que le pregunto, por favor. Correcto, su señoría. Quiero precisar, como ya lo mencioné, el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra dice que hayan variado de manera objetiva las condiciones, mas sin embargo no dice que todas las condiciones. La defensa argumenta que basta con que varíe totalmente una. Por lo tanto, no ha variado esa condición. Le pregunta a usted, defensa, ¿por qué delito se vinculó al imputado a proceso? Por robo calificado. Esa condición no ha variado efectivamente, pues sigue siendo el mismo la posibilidad de que haya una pena de hasta 12 años de prisión. Pero la medular en la que argumentó la Fiscalía era por la forma en que ocurrieron los hechos. Es decir, el fiscal expresamente mencionó que la parte demandada amenazó de muerte a la parte actora, motivo por el cual habría un peligro inminente para la seguridad de la parte ofendida. ¿Y cuál fue otra de las condiciones que se tomó en cuenta? Bueno, la defensa argumenta que la presunción de inocencia debe seguir vigente, y se violó esa presunción de inocencia al imponer esa medida de prisión preventiva, y hoy el objetivo es pedirle a usted, señor juez, que en base primeramente al artículo 1 constitucional se puedan reparar esas violaciones, con la modificación que lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero básicamente lo que estamos buscando es que se tome en cuenta que no obstante a las condiciones que establece el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que proceda la modificación de la medida cautelar que prevalece en la Constitución, en los tratados internacionales, el derecho a la libertad personal que tiene mi defendida. Y es necesario que se apliquen esos criterios de la protección máxima de los derechos que fue excesiva. Lo dice el artículo 19 constitucional. También lo dice el Código Nacional respecto a la libertad personal, que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Entonces consideramos que es excesiva tomando en cuenta el objetivo, lo que es garantizar la presentación a proceso por la posibilidad de sustracción de la justicia. Si bien es cierto, fue excesiva, hoy en día nos concretizamos a acreditar ya no existen esas. Sabemos también que hay distintas medidas cautelares menos gravosas, como por ejemplo la presentación periódica, que garantizaría que se esté presentando, si no se puede revocar, y se ordenaría la prisión preventiva. La prohibición de acercarse al lugar a cierta distancia del negocio u ofendido.
También garantizaría que no esté en peligro porque si quebrantan esa orden judicial, podría ser revocada su libertad. Estas medidas garantizarían la presencia de la imputada hasta la terminación del proceso y también la posibilidad de peligro de la parte ofendida. Quiero hacer también mención que tenemos conocimiento que en la carpeta judicial 264/2019 y que por los mismos hechos sucedidos en distinto local comercial se tiene conocimiento de que ya hubo un procedimiento abreviado, la cual una persona se hizo responsable de los daños y pagos y ésta ya obtuvo su libertad. Entonces, entre las pruebas que en este momento se ratifican y se mencionan en el escrito, estamos solicitando que se autorice que esa documental pública, que es la carpeta judicial 264/2019, se tenga a la vista y sobre todo se analice el audio y video, por lo menos de la última audiencia, por lo cual esto ya varió, o sea que se le imputa. Se me olvidó mencionar que no fue solo robo, sino también daños. Los daños, y también eso se acredita que ya fueron resarcidos, ya que otra persona se hizo responsable y pagó la reparación. Entonces también eso variaría las condiciones. No lo puedo acreditar en este momento porque no soy parte en esa carpeta. Por eso se solicita como inspección judicial o se traiga a la vista para su inspección y cotejo para así determinar si se puede acreditar que haya variación en cuanto a este delito. Se solicita también como inspección judicial o se traiga a la vista para su inspección y cotejo para así determinar si se puede acreditar que haya variación en cuanto a este delito. Se solicita también la testimonial de la ciudadana Carla Betancur Garza, en su carácter de parte ofendida, precisamente porque ¿quién mejor que ella que puede informar al tribunal después del interrogatorio si hay o no amenazas que atenten sobre su persona? Se dice por la Fiscalía que se amenazó de muerte, pero hasta ahora no ha pasado nada. Entonces, ¿qué peligro puede haber si mi representada no se va a acercar ni al lugar ni a la ofendida? ¿No va a correr peligro? Pues también es un local comercial que tiene la posibilidad de tener su propia vigilancia. Además, puede llamar a la autoridad correspondiente para que en su caso, si se presenta, podríamos aclarar o resolver el asunto por medio del apoderado legal. Por ejemplo, que a causa del hecho con apariencia del delito, los clientes tengan temor de ingresar a la tienda comercial y por ello no van a la tienda por miedo de que suceda algún hecho similar. Es necesario ratificar y solicitar que se admita la testimonial de la ciudadana Sofía Melgara, porque fue una de las pruebas que durante la audiencia de vinculación la Fiscalía ofreció, ya que en las imágenes se relata que estaban sucediendo actos que ella supuestamente decía eran de cruel extrema, y por lo referente muy fuertes, y describían lo agresivo de la imputada, aunque al final se ve de qué manera fue detenida mi cliente, que al final varía mucho la supuesta detención que alegan los policías aprensores. Pero bueno, de hecho la Fiscalía involucró ese video. La otra variación es lo relativo a los daños que se pueden dilucidar con la inspección de la carpeta ya mencionada 263/2019. Entonces, pues también hago valer, en acato al artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se respete ese principio de igualdad procesal. Además, tenemos derecho también a que esas pruebas admitan que entre todos los derechos de la imputada está el que se les auxilie para la comparecencia de toda persona que le conste de los hechos. Entonces no es posible que se imponga al haber solicitado la declaración del apoderado legal de la parte ofendida y su testigo pues no está bajo mi imperio traerlo. Es necesario que este tribunal ordene su comparecencia bajo los apercibimientos legales y es necesario diferir esta audiencia, pues se solicita de la manera más respetuosa que así se haga valer, porque es necesario para que se puedan aportar
esos elementos de prueba que van a servir como base para acreditar concretamente que han variado las condiciones en relación a la seguridad de la parte ofendida. Entonces se ratifiquen esas pruebas, por lo cual solicito que en este momento se le dé vista a la Fiscalía. También quiero hacer mención, señor juez, que la imposición de esta medida cautelar bajo el argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa a la acusada, ésta podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio. Esto viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato personal. Y pues ese principio de inocencia lo establece nuestro artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que toda persona se presume inocente y será tratado como tal durante todas las etapas del procedimiento. Entonces, si está coartando la libertad personal de mi clienta, todos los imputados con una medida cautelar excesiva, pues en este momento es factible que aplicando por este tribunal a su digno cargo, ese principio pro persona, esa protección más amplia puede en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reparar, ya que este artículo dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de obligatoriedad, universalidad, independencia, indivisibilidad, progresividad y en consecuencia, el Estado debería prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En concreto, está violando el derecho humano a la libertad personal al seguir vigente esa medida de prisión preventiva. Esa medida cautelar está coartando también su dignidad porque estar en una prisión implica no solo el hecho de estar aislado de su familia, de la sociedad y puesto a cuestiones de inseguridad, no está de más mencionar que una variación que ahora se debe de compensar. Y por último, argumento que es por los hechos que han estado sucediendo dentro de los penales, está en riesgo la seguridad de mi defendida por agentes externos, pues puede suceder algo y ahora se debe velar, que es preferible vigilar esos derechos humanos de los imputados o el patrimonio de la parte ofendida, porque finalmente no sucedió nada en contra de una persona física. Pero aquí es un derecho humano que está por encima de cualquier bien material, y es necesario que el Poder Judicial aplique esos criterios. Y es más el principio de la mediación del sistema de justicia penal, un respeto absoluto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, y por eso se solicita que previo a la decisión y en cuanto a la solicitud, autorice, se admiten las pruebas ofrecidas y que se apliquen los medios de apremio en su caso para lograr la comparecencia de la persona a que me refiero. Bien.
Bien, en el caso particular, con todo respeto, abogado defensor, se determina sin muchas consideraciones que no hay lugar a la pretensión de la modificación de la medida cautelar que tiene impuesta su defendida. Considero que incluso no es necesario concederle el uso de la palabra a la Fiscalía. Se requiere que hayan variado absolutamente todas las condiciones que se tomaron en cuenta por el juez que impuso la medida cautelar de prisión preventiva a la imputada para proceder a una posible modificación. En el caso particular, la posible pena de imponer que se estableció consta de la resolución en la cual se le impuso esa medida cautelar, que es hasta incluso una pena probable de hasta 12 años de prisión. En el caso particular, y que se establece en el mismo Código Penal para el Estado de Puebla. Usted, abogado defensor, ha reconocido que esa condición no ha variado de forma absoluta y de ninguna manera. Este tribunal tampoco tiene datos objetivos o datos de información que, en efecto, haya habido alguna reforma reciente que modifique las posibles penas de los delitos por los cuales se encuentra vinculada. De ahí que en mi concepto se requiere que se varíe de manera objetiva. El numeral claramente establece las condiciones y esa es una de las condiciones que se tomó en cuenta. Una de ellas, al no estar variada, no da lugar a la pretensión de modificación de la medida cautelar que tiene impuesta la imputada. Más aún, incluso, obra como antecedente un cuadernillo de amparo, al menos promovido precisamente por usted, abogado, en representación de Jimena Reyes Palacios, donde incluso ya se le había negado la modificación de medida cautelar referida. Incluso según con lo que tengo en la carpeta judicial, se encuentra pendiente resolver ese juicio de amparo. En todo caso, en efecto, es susceptible, como incluso ya lo hizo, susceptible de impugnación de aquella determinación que el juez les impuso, esa medida cautelar, tomando en consideración esas condiciones específicamente de la posible pena de poner y de las otras que usted ya señaló y que no da lugar. La modificación de la medida cautelar no puede variar las condiciones. Eso incluso lo reconoce usted como defensor de la imputada. Por lo tanto, me resulta innecesario desahogar los medios de prueba que usted propone en sus manifestaciones, a menos que se justifique razonablemente la variación de esa condición que se tomó en cuenta para imponer la precisa medida cautelar al imputado. En todo caso, susceptible, como se dice, y reitero que sea impugnada y revisada por el Tribunal Federal, como ya está atendiendo el caso incluso a través del recurso de la apelación, para que se revise esa situación. Así el magistrado será a quien le responda conocer de algún posible recurso de impugnación o de apelación. Con todo respeto y en todo caso, salvo sus derechos y facultades, para que incluso con la parte ofendida y la Fiscalía entablen las pláticas necesarias y conducentes para la posibilidad, incluso si procediera de alguna salida alterna de justicia o de alguna forma de determinación anticipada del procedimiento, si es que en este caso es posible. ¿Es así, fiscal? Así es, su señoría. Bien. Abogado defensor, con todo respeto, en mi consideración, no da lugar a la petición de la posible variación de la medida cautelar que tiene impuesta la imputada, dado que esa condición objetiva que fue tomada en consideración por quien le tocó resolver e imponer esa medida cautelar, de ninguna forma en mi concepto ha variado, y se requiere que varíen todas las condiciones, como ya se lo he mencionado, contrario a su apreciación, defensor. En ese sentido se resuelven las manifestaciones y peticiones. ¿Algo más, abogado defensor? Sí, señor juez. Yo esperaba que se fundamentara, ya que no se aplica como supremacía a la Constitución y a los tratados internacionales, antes que lo que diga el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fueron parte de mis argumentos y pues hasta ahora no he escuchado ningún argumento sobre ello. Ministerio Público, bueno, en todo caso está pendiente de que se resuelva el juicio de amparo y veremos la resolución que se dicte al caso particular. ¿Alguna otra duda o petición, fiscal? No, gracias, su señoría. ¿Usted, abogado defensor? Sí, su señoría. Me permito hacerle objeción de las copias certificadas de todo lo actual. Bien. Bueno, siendo así, damos por terminada la audiencia a las 11 horas con 30 minutos.
Muchas gracias. De la manera más atenta, solicito a los intervinientes se pongan de pie para despedir a la honorable juez Eldi Lisset Damián Olmos.